Compañeros, buenas tardes. Soy Juan Carlos Alcérez. Creo, por lo que estoy viendo, que a muchos de vosotros os conozco y por lo tanto me conocéis. Desde la sección de formación del Colegio de Abogados vamos a tratar hoy con nuestro querido compañero Javier Verdalte, al cual procederé ahora a una presentación o breve descripción de su trayectoria, de una temática que se me antoja enormemente rica, una temática de actualidad que tiene que ver con todo lo relacionado con el estado de alarma que padecemos y que vivimos y su incidencia en los derecho penal y el derecho sancionador en sus múltiples variantes, como luego procederéis a ver con la presentación de Javier. Antes de presentar a Javier, quiero aprovechar la ocasión de los que estamos aquí para dar las gracias a nuestro colegio, no solamente por la iniciativa de la formación en sí, que como sabéis hasta esta Junta de Gobierno no hemos tenido prácticamente iniciativas de este calado, sino al tremendo esfuerzo de adaptación de todos nuestros compañeros, tanto de Junta de Gobierno como del personal técnico, del personal del Colegio de Abogados, está realizando para que, a pesar de la época en la que vivimos, estas sesiones tan interesantes, tan ilustrativas, tan formativas para todos, se puedan seguir desarrollando y manteniendo bueno, en este caso con los últimos recursos y los últimos medios en materia de tecnología que el colegio pone a disposición de todos nosotros. Vaya por delante mi agradecimiento, mi reconocimiento, mi admiración a todos nuestros compañeros que tanto esfuerzo hacen. Bueno, y sin más presento a Javier. Javier, como muchos conocéis, es un abogado, como digo yo, un abogado de verdad, un abogado de trinchera, un abogado de toga y de patear muchos juzgados, muchísima experiencia en tribunales y en salas. Como abogado de corte penal defensora, pues eso nos caracteriza, creo que a todos los abogados de este perfil. Solemos ser abogados muy comprometidos con los derechos fundamentales y con la defensa del Estado de Derecho en todas circunstancias y en todo momento, siendo comprensible con la situación que vivimos, pues no podemos por ello dejar de ser críticos y de plantear cuestiones que a todos como juristas se nos suscitan ante los acontecimientos tan extraordinarios, anómalos y esperemos que nunca más repetidos que estamos viviendo. En este contexto, Javier, bueno, colegiado veterano, se colegió al principio, a mediados de los 90. Javier es profesor del Departamento Penal de la Universidad Pablo de Olavide también de hace bastante tiempo, creo que de 2003 aproximadamente. Javier está dedicado también en parte a la docencia. Entre sus especialidades, que son varias, pues podemos citar el compliance, cumplimiento normativo en materia de derecho penal, valoración del daño corporal, pero como digo, Javier es un compañero muy procesalista, muy de verdad, y creo que es una persona muy adecuada e idónea para desarrollar la temática que titula Incidencia de la declaración del estado de alarma en el campo de los derechos penal y sancionador. Como he puesto en el chat, yo voy a hacer de moderador de la sesión. Voy a intentar canalizar por grupos o por materias todas las preguntas que vosotros queráis hacer y al final de la presentación de Javier vamos a dedicarle un ratito, principalmente Javier, aunque yo también quizás, si Javier quiere, pues pueda participar interactivamente a la limón con Javier en las respuestas a las preguntas que vosotros podáis plantear, o más que preguntas, incluso reflexiones o cuestiones o puntos que suscite debate o suscite análisis, y lo hacemos por el canal del chat y al final, como digo, lo recojo y damos esa entrada a esa segunda parte de la sesión. Y sin más, querido Javier, te cedo la palabra para que nos cuentes. Gracias, Juan Carlos, por tu amable presentación. Por supuesto que debes participar en el debate, entre otras cosas, porque además también tú has contribuido a esta ponencia pues con las muchas aportaciones que me has hecho y con el bombardeo de sugerencias, de noticias y de artículos que me ha permitido a mí preparar la ponencia. Bueno, paso a ponerlas en pantalla, intento atender todos los frentes que me están surgiendo, espero que no haya ningún inconveniente. Como decía, bueno, yo voy a empezar. La ponencia versa sobre la incidencia de la declaración del estado de alarma en el campo de los derechos penal y sancionador, ¿de acuerdo? El
el Real Decreto 463/20, ¿de acuerdo?, por el que se declara el estado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues ha supuesto una bomba, sobre todo, no solamente él, sino además toda la normativa que ha venido con posterioridad, que ha afectado sobremanera, principalmente en los campos mercantil, fiscal y laboral, pero que no solamente ha afectado a esas disciplinas, sino que también creo que nos ha afectado a nosotros, ¿de acuerdo? Creo que también nos ha afectado a nosotros el campo del derecho penal y por extensión el del derecho sancionador, como hermano no menor, no gemelo, pero sí como hermano mellizo, es decir, hay veces en las que nos parecemos en todo y hay otras veces en las que no nos parecemos en nada, ¿de acuerdo? Que el Real Decreto 463/20 ha supuesto una bomba jurídica, una situación que creo que no es en absoluto comparable a la otra que hemos vivido de la declaración del estado de alarma, cuando el tema de los controladores aéreos, ¿de acuerdo? Y que si bien ha incidido en el campo de los derechos penal, en el campo del derecho fiscal, del derecho laboral y del derecho administrativo, ¿de acuerdo? Pues que, sin embargo, pues también a nosotros creo que nos ha afectado, y que, por lo tanto, pues a eso están dedicadas esta ponencia, a reflexionar sobre cómo en el campo del derecho penal y también en el campo del derecho sancionador, pues se ha producido cómo nos ha afectado este Real Decreto. Intento poner en pantalla la ponencia, pero no sé qué es lo que ocurre. Está en pantalla, Javier. Ah, pues yo no la tengo en pantalla. Ese es el problema, que yo no la tengo en pantalla. Un segundito, Javier. Sí. Vamos. ¿Ves la ponencia, Javier? Ahora mismo no. No, estoy aquí. Ahora mismo no la veo. Bueno, inténtalo. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartirla tú. Recuerda. Abajo a la derecha. Sí, no, si yo la tengo en el margen derecho, la tengo, pero sí. le doy a la diapositiva que quiero, pero en pantalla me sale Juan Carlos, me sales tú y el resto del personal que está asistiendo a la charla, ¿sabes? Pero no me sale la compartición de pantalla. Sí, la compartición de pantalla no, es compartir la diapositiva en la... Sí, eso es lo que me dice, selecciona una diapositiva para navegar. Sí, y abajo... Sí, le doy a la 2, pero no me salta. Sí, salta. Acabo de compartirla yo sin problema. Y luego, abajo a la derecha, abajo de la diapositiva en la pantalla, te aparecen las flechas de diapositiva y para adelante y para atrás. Sí, pero que eso no lo tengo en pantalla. Yo en pantalla os tengo las imágenes de vosotros. Es lo que me pasa. Y de hecho es que mi figura ahora me sale. Bueno, a ver si se soluciona. Javier, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Podemos pasar nosotros las diapositivas? ¿Tú puedes pasar la diapositiva? Yo puedo pasar la diapositiva. Y tú le, pues Javier, y tú le vas marcando a María que cuando vaya a pasar... Sí, yo estoy pendiente. Yo te digo siguiente, ¿vale? Vale, empezamos con la segunda diapositiva, Real Decreto 463. Disculpen a los asistentes.
Bueno, eso pido perdón por en fin, no sé qué es lo que ocurre con el Internet, nunca había tenido este problema. Bueno, como os decía, el Real Decreto establece un régimen excepcional, sancionador, en el sentido, luego explicaremos esto, pero digo sancionador en el sentido de que establece una serie de restricciones que expresamente se limitan a la libertad de circulación, cuando en su artículo 7 establece limitaciones a la libertad de circulación, y a la libertad de empresa cuando en el artículo 10 establece medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, etcétera, 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 que afectan en principio a los artículos 19 de la Constitución española y 38 de la Constitución española. Siguiente. Pero desde mi punto de vista, esto ha afectado a otros muchos más derechos fundamentales, ¿de acuerdo? En primer lugar, ha afectado a la libertad de residencia. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que estamos acostumbrados a escuchar todos estos días que no se puede ir a la segunda residencia, que no se puede cambiar y que no se puede introducir ningún cambio en este sentido. Afecta también a la libertad para entrar y salir de España, que es un derecho constitucional distinto, viene en el apartado 19.2. Si bien es verdad que este derecho se configura con arreglo a las leyes, no deja de ser cierto que es un derecho fundamental y que, por lo tanto, su afectación tendrá que hacerse conforme dice la propia Constitución española. Ha afectado a los derechos de reunión y asociación, porque no nos permite, en la medida en la que nos obligan a quedarnos en casa, no nos permite que podamos cambiar a ninguna de estas posiciones, ¿de acuerdo? Ha afectado al derecho a la participación en asuntos públicos, ¿de acuerdo? Simplemente decir que tanto las elecciones del País Vasco como las de Galicia se han visto suspendidas. Y después, finalmente, también ha afectado y de manera muy fundamental al derecho a la educación, ¿de acuerdo? La universidad, el bachillerato, secundaria y primaria, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo creo que han surgido desde este planteamiento o desde esta posición desde que se ha publicado el reto? Pues desde mi punto de vista, los problemas que han surgido son, en primer lugar, si es constitucional la medida de estado de alarma. ¿Por qué? Porque la constitucionalidad de la medida del estado de alarma afectará fundamentalmente a la legitimidad y a la nulidad o no nulidad de todas las medidas que se han adoptado. Una vez que veamos esa constitucionalidad de la medida, qué infracción es la que se está cometiendo, ¿de acuerdo? En función de la infracción que hemos elegido, ¿cuándo vamos a entender que se ha podido cometer dicha infracción? ¿De acuerdo? Siguiente. Si están suspendidos los plazos para la tramitación de estas infracciones, ¿de acuerdo? Y después otras dos cuestiones, que es si va a tener efectos retroactivos la recuperación de vigencia de la legalidad ordinaria, es decir, una vez que cese el estado de alarma, la ley más beneficiosa, ¿qué va a ocurrir con ella? Y después, finalmente, también si se puede entender que los plazos de prescripción de los delitos se han podido ver afectados por esta Real Decreto. Siguiente. Bien, respecto a la constitucionalidad de la medida de la declaración del estado de alarma, ¿de acuerdo? Pues hay que decir que la Ley Orgánica 481, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, establece en su apartado 4b que procede de estado de alarma cuando hay una crisis sanitaria como epidemia o situaciones de contaminación grave. En principio, estamos ante una crisis sanitaria provocada por una epidemia, cuando no podemos llamar contaminación al virus COVID-19. Y después el artículo 11 establece que el decreto por el que se decreta el estado de alarma, ¿de acuerdo?, establecerá la limitación de circulación o permanencia de personas y vehículos en horas y lugares determinados y la posibilidad de intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, etcétera. Luego, en principio, vemos que esas dos afectaciones, libertad de circulación, artículo 19, y libertad de empresa, 38, si mal no recuerdo, pues
estarían perfectamente cubiertas por este Real Decreto 463/20. Siguiente. Esto es así, pero si yo pienso en realidad qué es lo que está ocurriendo, pues yo veo que en definitiva el derecho a la salud, que viene un principio rector de la política social y económica, ¿de acuerdo? El artículo 43, pues está prevaleciendo sobre otros derechos fundamentales. Ya los hemos nombrado: educación, reunión, asociación, deambulación. Incluso hay algunas personas que en la medida en la que, algunos autores, quiero decir, que en la medida en la que se han cerrado las iglesias y otros centros de culto, pues entienden que también la libertad de culto se ha visto afectada. Yo, por otro lado, también veo que la situación ha pasado de ser una situación excepcional, ¿de acuerdo? En la que, bueno, pues el estado de alarma tiene una vigencia de 15 días, pues empieza a ser una situación prolongada. Esto precisamente incide porque el derecho de los estados de alarma, excepción y sitio se llama derecho de excepción. ¿Por qué? Pues porque el derecho ordinario, la legalidad ordinaria, no sirve para resolver el problema y tenemos que recurrir a una distinta. Vamos por la cuarta prórroga y el gobierno entiende o quiere que hace falta una quinta. Pero además es que la afectación que se ha producido el derecho a la libertad, yo entiendo que no es una afectación puntual, es decir, no se ha producido una limitación espacio-temporal concreta, sino que lo que se ha hecho es que se ha suprimido o como mucho se ha suspendido casi totalmente, porque solamente hay 8 excepciones, ¿de acuerdo? Hay un montón de hashtags, yo creo que ha faltado el hashtag auténtico, que es el de quedar en casa sí o sí, porque eso es lo que nos están diciendo, que no tenemos otra opción. Por lo que he estado leyendo, parece que los autores se inclinan por decir que una limitación del derecho a la libertad de movimiento sería decir, bueno, pues ha ocurrido un desastre, está prohibido acercarse a ese sitio. No sé, hay una pérdida en un cementerio nuclear, o cuando la presa de Aznalcóllar y se prohíbe acercarse a 20 o 30 kilómetros, pero parece que no es eso, sino que a nivel de todo el país, de todo el territorio nacional, se nos ha prohibido la movilidad. Entonces eso me hace plantearme la pregunta de si verdaderamente estamos ante una situación de salud o una situación de orden público. ¿Por qué hago esta distinción? Pues porque los autores constitucionalistas entienden que el estado de alarma responde a una situación de crisis sanitaria, mientras que el estado de excepción responde a una situación de orden público. ¿De acuerdo? El artículo 13 de la Ley 481, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, permite la declaración del estado de excepción ante la normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Y yo, la verdad, no veo más anormal funcionamiento de las instituciones democráticas que no se pueda celebrar las elecciones autonómicas ni en Galicia ni en el País Vasco, ¿de acuerdo? Y además el estado de excepción sí permite la suspensión de determinados derechos, con lo que estaríamos quizás en un marco normativo que sería mucho más coherente. Entonces, desde mi punto de vista, creo que quizás la legitimidad del estado de alarma para el tipo de medidas que se ha acordado se queda corto, y que quizás pues habría que haber dado un pasito más adelante. En este sentido, pues hay abundante doctrina que está haciendo hincapié en esta perspectiva, en este planteamiento, y que entiende que esta limitación, insisto, fundamentalmente del derecho a la libertad, y en la medida en la que no nos dejan salir de casa el derecho de reunión y de manifestación, tengo que decir que el derecho a manifestación como tal no está suspendido, y que en Zaragoza, creo que ha sido el 1 de mayo, se ha permitido una manifestación en 60 vehículos cerrados, con mascarilla los conductores, individualmente, pero el derecho de reunión sí que está prohibido, porque no nos permite. Ahora, si nos autorizan ahora las reuniones de más de 10 personas, significa que antes estaba prohibido, pero el Real Decreto no nombra el derecho de reunión. Entonces, ¿por qué nos lo vuelven a conceder o a dar limitado si no estaba? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que yo
creo que podemos dejar esbozado sobre la legitimidad del estado de alarma. Bien. Siguiente, María, por favor. Respecto a cuál es la infracción que podemos entender que se ha cometido, ¿de acuerdo? Pues lo primero que hay que decir es que el decreto 463/20 no crea un régimen en sí mismo, ¿de acuerdo? Aquí tengo que decir que gracias a las aportaciones del compañero Juan Carlos, esta diapositiva se ha quedado un poquito anticuada, porque lo que luego diré. Yo en principio había estado pensando que, bueno, que claro, dada su naturaleza reglamentaria, el Real Decreto no puede crear infracciones y sanciones porque vulneraría lo dispuesto en el artículo 27 Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que establece el principio de legalidad para la tipicidad de las infracciones y para la imposición o regulación de las sanciones, sin perjuicio de lo que se pueda determinar en el ámbito de la administración local, ¿de acuerdo? Siguiente. Luego volveré sobre este tema. El artículo 7.1 del Real Decreto, ¿de acuerdo?, establece que hace una tipificación, ¿de acuerdo?, de manera que solamente se podrá circular por las vías para la realización de las 8 actividades que tiene fijadas en el propio Real Decreto, pero ya en sede de tipicidad establece un elemento tremendamente perturbador, cual es que dice que se acompañe a personas discapacitadas, menores, mayores o por cualquier otra causa justificada. ¿Qué me dice a mí esta otra causa justificada? Bueno, pues esta otra causa justificada, en primer lugar, me abona el campo para recurrir la imposición de las infracciones, de las sanciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente quien primero tiene que apreciar la causa justificada es el agente de la autoridad que interviene y que decide si me pone una sanción o no me pone una sanción. Pero es que después, o por encima, mejor, que la gente que está interviniendo, pues estará el que resuelva el recurso, e incluso con posterioridad nos encontraremos con aquella persona, aquel juez que resuelva la vía contenciosa, ¿de acuerdo? Y si bien es verdad que en vía administrativa, evidentemente, la legitimidad del estado de alarma no se va a poner en duda, pues empiezo a pensar que a lo mejor en sede de tribunales la legitimidad del estado de alarma puede dar mucho juego y, claro, queda mucho tiempo hasta que el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional se pronuncien sobre este aspecto. Como decía, el Real Decreto renuncia a establecer un régimen sancionador. He visto algunos autores que entienden que sí se podría haber establecido un régimen sancionador propio. Y la verdad es que, bueno, empiezo a pensar que eso hubiese sido posible. ¿Por qué? Pues mirad, el artículo 13 de la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que tiene un juego político distinto, el Gobierno lo propone al Congreso y el Congreso aprueba el estado de excepción, sí establece que se tiene que fijar en el punto de un régimen sancionador, ¿de acuerdo? Sin embargo, como decía antes, en principio un decreto no es apto para crear un régimen sancionador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, con motivo del anterior estado de alarma, el Tribunal Constitucional dijo que este Real Decreto tiene naturaleza legal. Entonces, al tener naturaleza legal, significa que tiene el valor de una ley. Y tan es así que tiene el valor de una ley que el Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso el 4 de mayo contra el Real Decreto 463/2020 y los sucesivos decretos que aprueban las prórrogas, diciendo que, como tiene valor de ley, es incompetente y que si quiere, pues puede acudir al Tribunal Constitucional, que es donde se debe recurrir las leyes, ¿de acuerdo? Luego parece que sí que se podría haber creado. En cualquier caso, siguiente, actualmente el artículo 20 remite a la normativa ordinaria, que no es otra que se ha entendido que es el artículo 36.6
de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana en su redacción dada, bueno, en su redacción no, en su versión nueva del año 2015, Ley Orgánica 4/2015, en el que se castiga como infracción grave la resistencia a la autoridad o a su agente en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, ¿de acuerdo? He encontrado, siguiente, algunos autores que entendían que cabía también la infracción de otro tipo de normas, ¿no? Algunos autores han dicho que la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿de acuerdo? Pero la emergencia declarada de protección civil no se corresponde exactamente con el estado de alarma, es decir, lo que ocurre es que aquellos casos en los que procede la declaración de una emergencia de protección civil no son los mismos casos en los que procede la declaración del estado de alarma, fundamentalmente porque la emergencia de protección civil se afronta con la legalidad ordinaria y también la Ley General de Salud Pública, ¿de acuerdo? Siguiente, que en su artículo 57 establece infracciones graves, muy graves y leves, ¿de acuerdo? Para aquellos casos en los que se realizan conductas u omisiones que produzcan riesgo o daño muy grave para la salud de la población, ¿de acuerdo? Hay un informe de la abogacía, de la abogacía del Estado que entiende que es esta la infracción que se ha cometido en aquellos casos en que sea posible. Yo entiendo que en primer lugar habrá que atender a qué es lo que dice la denuncia y a qué es lo que efectivamente se ha producido o no se ha producido, pero que también entiendo que este informe de la intervención de la Abogacía General del Estado puede estar viciado en el buen sentido de la palabra, quiero decir, porque, claro, si lo que se entiende es infringir a la Ley General de Salud Pública, entonces la competencia sanitaria está cedida a las comunidades autónomas y esto significa que tendrán que ser las comunidades autónomas las que resuelvan los expedientes sancionadores. De todas formas, entiendo que habrá que estar a cuál es el contenido del boletín de la denuncia, ¿de acuerdo? Y que ese será el que verdaderamente nos determine en qué punto nos encontramos y cuál es la infracción que el agente ha entendido que se ha cometido en un determinado momento. Bien. Siguiente. Como decía, se ha recurrido no se ha recurrido a un régimen sancionador propio, ¿de acuerdo? Cuando el estado de excepción sí lo prevé. Luego, si se quería, esto ha hecho que algunos piensen que se está recurriendo de manera análoga a, ya sabéis, lo mal que se lleva la analogía contra reo con el derecho penal y sancionador, pues que se estemos recurriendo a un sistema que no es el que está previsto para una situación excepcional, ¿de acuerdo? La Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana está prevista para desprecio de la autoridad, ¿de acuerdo? In situ, el desprecio de la autoridad in situ y no para desobedecer una serie de órdenes. Bien, en cualquier caso, es que lo que sí parece es que, si bien, como os decía, algunos autores proponen que sean estas infracciones, la realidad a mí me parece que esto está conduciendo a que lo que se ha producido es un fenómeno, o lo que se va a castigar es el fenómeno de la desobediencia, ¿de acuerdo? Siguiente. Y entonces, este fenómeno de la desobediencia me lleva a que examinemos cuáles son los elementos típicos de la infracción de desobediencia, porque, como he dicho antes, a raíz de la Ley Orgánica 4/2015 desapareció la antigua falta, precisamente desapareció como falta y no pasó a ser delito leve, desobediencia, que quedó reducida, entre comillas, a infracción administrativa, pero siguen teniendo la misma naturaleza, siguen teniendo los mismos elementos y, por lo tanto, seguiremos teniendo que analizar todos sus requisitos para ver si nos encontramos en uno o en otro de los casos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son estos elementos? Pues
estos elementos son, en primer lugar, la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o de no hacer, de acuerdo, una determinada conducta u omisión emanada de la autoridad, de sus agentes. En principio, lo quiero pasar por encima porque precisamente sobre el acto del requerimiento es sobre donde creo que va a pivotar la vía de recurso de aquellas oportunidades que tengamos de recurrir las sanciones, ¿de acuerdo? Que el mandato falle dentro de las competencias, esto creo que no va a haber problema. Se ha hecho una habilitación general hasta de las Fuerzas Armadas para que puedan interponer este tipo de denuncias, ¿de acuerdo? Que la orden esté revestida de las formalidades legales, claramente notificada. Volvemos un poco también al elemento anterior de que el mandato sea expreso y haya llegado al conocimiento de la persona que tiene que cumplirla. Siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Y después los otros elementos que concurren, que sería la resistencia, es decir, la negativa a ese cumplimiento, ¿de acuerdo? El dolo, saber y querer que estamos desatendiendo la orden que nos está dando la autoridad, el agente, y después finalmente la gravedad, que diferencia de la falta, tal y como dice la sentencia, y que hoy en día habrá que entender que lo que lo diferencia es de la infracción administrativa. Bien, siguiente. Como decía, entonces, creo que la cuestión se centra en el acto de requerimiento. Y si constituye delito per se la simple desobediencia de la ley o no. Y en este sentido, pues han surgido dos cuestiones que además están enfrentando nada más y nada menos que al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia. El Ministerio del Interior sacó una orden firmada por el mismo ministro Grande Marlaska, dando instrucciones a los gobernadores civiles para que se tramiten las denuncias, mientras que la Intervención General del Estado pues ha sido de una opinión contraria, ¿de acuerdo? De manera que entiende que sí hace falta ese requerimiento al ciudadano. Siguiente. Como decía, a favor del posicionamiento de que es necesario este acto de requerimiento, pues en primer lugar está la postura de la Abogacía General del Estado. Dice que en su informe o en su cuestión resuelve una pregunta hecha porque ha suscitado diversos pareceres a nivel periférico dentro de la propia institución, y dice que el artículo 36 sanciona algo más que el genérico incumplimiento de las leyes. Es decir, que el simple hecho de que una persona incumpla la ley no es desobediencia, pues podríamos decir de la misma manera que el simple hecho de que yo aparque reservado para minusválidos, pues no es una desobediencia a la autoridad, sino que es algo distinto, ¿de acuerdo? Y que este tipo de comportamientos tienen una serie de consecuencias jurídicas, pero que no toda una contravención de la normativa implica una infracción por desobediencia, ¿de acuerdo? Eso, insisto, es firmado por la intervención, por la Abogacía General del Estado. En este sentido, siguiente, pues os he copiado ahí lo que ha dicho la sentencia 459-19, que es ni más ni menos que la sentencia del procés, ¿de acuerdo? Y que, si veis ahí, dice que el delito de desobediencia se imputa a un particular, que cuando se imputa a un particular, el carácter personal del requerimiento adquiere una relevancia singular y que no tiene sentido que un ciudadano sea condenado por el simple hecho de desatender un mandato abstracto íncito en una norma imperativa. Esta, digamos que es, si no la más reciente, que probablemente sea la más reciente, sí que creo que podemos decir que es pues, la más divulgada de las sentencias del Tribunal Supremo. No sé cómo se va a salir de esta teoría, ¿de acuerdo? Y lo que sí me permite esto es para entender que cuando no es un particular, es decir, cuando el que ha desobedecido la orden es la autoridad, pues puede que la autoridad sí esté cometiendo delito. Estoy pensando en el alcalde de uno de los pueblos del cinturón de Barcelona,
que fue sorprendido bajo los efectos del alcohol y saltándose las normas del confinamiento. En la medida en la que esta persona es autoridad, pues cabría entender que al no ser un simple ciudadano, al ser autoridad, al tener una especial obligación de respetar el ordenamiento jurídico y del cumplimiento de estas normas de las que él garante, ¿de acuerdo?, de que se cumplan, de dar las instrucciones a sus subordinados, nada menos que los miembros de la policía local de un ayuntamiento, pues ahí cabría la posibilidad, evidentemente siempre habrá defensa, pero cabría la posibilidad de entender que se ha cometido directamente, ¿de acuerdo? La segunda postura, siguiente, por favor. La segunda postura, es decir, que el requerimiento es innecesario. Bueno, pues la orden firmada por el ministro Grande Marlaska, ¿de acuerdo?, en la que dice que claramente que el incumplimiento de la normativa encaja perfectamente en la desobediencia administrativa, pero que encaja perfectamente en la desobediencia. En este sentido, hay algunos autores que han dicho que no se trata de un genérico mandato legal y que el conocimiento por parte de lo que se trata, de que el ciudadano tenga conocimiento de la norma, pues que en este caso verdaderamente es difícil entender que no existe ese conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como os decía antes, no hay página web que no tenga un hashtag diciendo quédate en casa, yo me quedo en casa, etcétera, etcétera, etcétera. La radio, los anuncios son repetitivos, las cadenas de televisión también tienen la mosca con el mensaje. Entonces, verdaderamente sería difícil entender que los ciudadanos no saben o no sabemos que no podemos salir de casa. Hay jurisprudencia, pues hay de todo, hay a favor, hay en contra, siempre podemos encontrar sentencias tanto a favor como en contra, y hay mucha jurisprudencia que prescinde del acto de requerimiento cuando, ya que solo tiene razón por defer en asegurarse del conocimiento por el desobediente del mandato incumplido. Me pregunto yo si Oriol Junqueras y todos los demás no desconocían el mandato incumplido a efectos de los razonamientos de la sentencia citada anteriormente, ¿de acuerdo? Bueno, en este punto, pues, ¿qué queréis que os diga? No tengo ni idea de por dónde puede coger las audiencias provinciales, perdón, los tribunales superiores, ¿de acuerdo? Ni los juzgados de lo social. Entiendo que los juzgados de lo social va a haber de todo y que en el momento en el que dos tribunales superiores digan uno blanco y otro negro, me estoy refiriendo a la vía contenciosa para recurrir las multas, porque se trata de saber si se puede multar por el simple hecho de estar en la calle o si lo que se va a multar es que cuando el guardia me diga, oiga usted, váyase a su casa, yo le diga que no me da la gana. ¿De acuerdo? Si el hecho de que yo salga a deshoras o cuando no se podía, yo entiendo que si el requerimiento es necesario, no es infracción administrativa. Insisto, vamos a ver cómo están redactadas las denuncias, pero lo que castiga el 36.6, rectamente interpretado, creo yo, es que el agente de la autoridad me diga que yo me tengo que ir y que yo le diga que no me da la gana de irme y que se lo diga de una manera, como veremos ahora, contumaz. Bien. Siguiente, por favor. Respecto a, bueno, como os decía, ahí está la cuestión, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cuando dos tribunales superiores digan, uno blanco y otro negro, que el requerimiento es necesario y que el requerimiento no es necesario, pues que ese será el momento en el que se podrá plantear un recurso de casación para unificación de doctrina y que no sé lo que tardará, pero que el Tribunal Supremo, sin perjuicio de lo que diga el Tribunal Constitucional en su caso, pues será el que diga si en esta situación, sobre todo de expansión normativa. No he cogido el dato concreto, pero todos estamos viendo en los medios de comunicación que la cantidad de multas que se están poniendo pues son verdaderamente alucinantes y que no sabemos a cuántas vamos a llegar, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los criterios
para saber cuándo nos encontramos ante el delito y cuándo nos encontramos ante la infracción hoy administrativa, en el momento en el que utilizamos, en el que se hizo esta sentencia de la falta. Bueno, pues sobre todo no utiliza la palabra, pero es muy de nuestra profesión, la contumacia, ¿de acuerdo? Yo creo que se trata de hasta qué punto el guardia o el agente de la autoridad está harto del y cómo lo vea de recalcitrante al cumplimiento de la normativa. Pero insisto, yo entiendo que yo me posiciono a favor del acto de requerimiento. Creo que va a ser necesario, que la papeleta de denuncia diga que me recuerda que no puedo estar en la calle y que aún así yo quiero seguir estando en la calle, y solamente en aquellos casos más flagrantes, ¿de acuerdo? Pues podrá acabar siendo delictiva, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. ¿Quién podrá interponer esta denuncia? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que el Real Decreto se ha encargado de que todo el mundo sea competente para la interposición de la denuncia, ¿de acuerdo? El artículo 5 establece que los miembros del cuerpo de las fuerzas del los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, todos ellos tienen capacidad para dictar órdenes, recordar, más que dictar órdenes, yo diría para recordar las órdenes del Real Decreto, y por si fuera poco, la disposición adicional quinta además lo extiende en previsión de lo que se ha hecho posteriormente, que ha sido tirar de las Fuerzas Armadas que han estado patrullando nuestras calles, pues que también ellos pudiesen ser agentes de la autoridad y que por lo tanto también las posibles denuncias que puedan practicar los soldados, cabos o sargentos que les haya tocado patear nuestros pueblos, pues que también ellos tengan la posibilidad de interponer estas denuncias y que puedan llegar a buen puerto. Luego, en ese sentido, creo que no nos vamos a encontrar con cuestiones de incompetencia objetiva o funcional por parte de ninguna de las personas que puedan iniciar los expedientes sancionadores. Siguiente. Además, como os decía, pues en el apartado segundo de ese mismo artículo 5, pues dice que podrán dictar las órdenes y provisiones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. Es decir, que la gente que vea una tienda abierta, pues tiene la capacidad de decirle que la cierre, y cuando se niegue a cerrar la tienda, entonces entiendo yo que se estará cometiendo la desobediencia. Hay que tener en cuenta que, como os decía, me parece que la mayoría, si bien al principio algunas personas entendían que lo que se infringía era la Ley General de Salud Pública, en la medida en la que el Real Decreto evoca una situación sanitaria, pues nos encontraríamos dentro del ámbito de la salud pública, pero que yo entiendo que no son esas infracciones, sino que son las propias de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana, insisto, cuando no por se entienda que hacía falta un régimen específico de corte sancionador. Bien, siguiente. He leído en prensa pues también nuevamente un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y otras administraciones públicas, en concreto la Generalitat. Yo creo que la Generalitat, pues bueno, por esa inercia que tiene ahora de frentista con el gobierno central, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, si bien en este caso creo que precisamente por unos motivos completamente distintos por la orientación política de ambas instituciones, ¿de acuerdo? En las que se ha discutido si está suspendida o no está suspendida la tramitación. Yo la verdad veo el decreto y entiendo que está suspendida la tramitación. Sin embargo, estas otras administraciones han entendido que no, ¿de acuerdo? Y que además la existencia de un estado de alarma, pues lo que hace es que dificulta enormemente las sanciones. He leído en prensa que las sanciones se están notificando y que incluso hay gente que las está recurriendo, que las está abonando con un descuento del 50%, porque claro, al remitirse a un régimen sancionador de carácter general, pues es de aplicación la ley de régimen jurídico del sector público y el reglamento que la desarrolla, ¿de acuerdo? Luego es ese la normativa aplicable. Siguiente. En la disposición adicional tercera, ¿de acuerdo? Suspende los plazos administrativos, ¿de acuerdo?
con carácter general, pero permite que en aquellas cuestiones que estén estrechamente relacionadas con el estado de alarma, con los hechos vinculados o justificativos del estado de alarma. Entiendo que estos hechos no justifican el estado de alarma, pero evidentemente están vinculados porque sin ese decreto no sería de infractor salir a la calle y darse un paseíto a deshoras, ¿de acuerdo? O a desdías, casi habría que decir, porque hemos estado obligados a estar en casa prácticamente 35 o 40 días, pues que necesita un auto de motivación. Yo entiendo que este auto de motivación tiene que estar acordado dentro de cada una de las administraciones. Lo que os he dicho antes, la orden del Ministerio del ministro Grande Marlaska, entiendo que por relaciones o por remisión sirve como justificación para las que se transmiten en las delegaciones de gobierno o subdelegaciones de gobierno, aquellas que hayan sido impuestas vía Policía Nacional o Civil, pero las que impongan las policías de las comunidades autónomas, las que impongan las corporaciones locales, requerirán de un acuerdo motivado que deberá de incorporarse al expediente y que permitirá su levantamiento de plazos que todavía no se ha producido. Siguiente. La siguiente cuestión que me suscita es el de la retroactividad, ¿de acuerdo? Es decir, yo la verdad es que este lo veía un poco de perogrullo, pero también lo he leído y por eso lo he terminado incluyendo en la ponencia, porque me parece que también que es un tema interesante. Un planteamiento simplista diría, bueno, si cuando se levante el estado de alarma ya no es infracción abrir el establecimiento, lo normal es que en derecho penal las disposiciones favorables para el reo tengan efectos retroactivos y por lo tanto eso se aplicaría con carácter beneficioso para el reo y todas estas infracciones dejarían de ser infracciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que en este caso esa solución no es la correcta. No es la solución correcta en primer lugar porque no nos encontramos ante un caso de sucesión de leyes. Me explico. La retroactividad significa que se produce una distinta valoración de un determinado hecho por parte de la sociedad, manifestado a través de una ley, y que lo que considerábamos que estaba mal, dejamos de considerar que está mal. Sin embargo, en este caso, o lo que no considerábamos que estaba mal, ahora pasamos a considerar que está mal y que tiene que ser sancionado, sea vía infracción administrativa, sea vía delito dentro del Código Penal. Sin embargo, como he hecho referencia antes, la regulación del Real Decreto 463/20 no es una sucesión normativa, sino que es una ley temporal. Es decir, es una ley que tiene vocación limitada en el tiempo y que cuando se derogue no surgirá una ley nueva, sino que volveremos a la normativa anterior. Exactamente la misma. No hay sucesión de leyes, ¿de acuerdo? Sino que lo que hay es que la normativa que es excepcional deja de estar vigente. Esto que está bien resuelto por el Código Penal, siguiente, ¿de acuerdo? Esto que está bien resuelto por el Código Penal, en su artículo 2, apartado segundo, dice que habla de la retroactividad, las disposiciones sancionadoras, pero dice que los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ella, salvo que se disponga lo contrario. Hasta donde yo he leído ahora, ninguno de los decretos, ni de los decretos leyes que se ha publicado, dice lo contrario. Luego habrá que entender que efectivamente hay que seguirlos enjuiciando bajo la vigencia de la ley temporal. En cualquier caso, desde el punto de vista penal, no ha habido ningún cambio en la normativa, ¿de acuerdo? El hecho de que una persona se resista a la autoridad por el incumplimiento de, bueno, podría darse la posibilidad de entender que, como la orden que me están dando es ilegítima, si se declara la inconstitucionalidad del Real Decreto 463/20, en ese caso sí nos encontraríamos con que esa orden es ilegítima y por lo tanto no cumpliría los requisitos de tipicidad que hemos estado viendo antes para
para el delito de desobediencia. Desde el siguiente, en el campo del derecho administrativo, la verdad tengo que decir que no he encontrado una norma similar, ¿De acuerdo? La ley de régimen jurídico del sector público dice que las infracciones administrativas serán sancionadas con la normativa vigente en el momento de su comisión, ¿de acuerdo? Para después establecer el carácter retroactivo de las disposiciones más favorables para el reo. De todas formas, no entiendo que la solución va a ser la misma, porque el derecho excepcional tiene esa razón de ser, es decir, que sea aplicable de manera temporal, porque si no, si supiésemos que cuando esto acabe la sanción no va a tener sentido, pues evidentemente sí que todo el mundo se saltaría la norma, ¿de acuerdo? Y porque además se corresponde con un principio penal de toda lógica y en toda regla. Siguiente. Con esto, ¿de acuerdo? Creo que llegamos a la última de las entradas, ¿de acuerdo? Llegamos a la última de las entradas que tengo en esta charla relacionadas propiamente con el Real Decreto, ¿de acuerdo? Y es el tema de la prescripción, ¿de acuerdo? Este tema, la verdad es que tengo que agradecer solo al compañero Alférez, que ha sido el que me lo ha suscitado, porque a mí me había pasado desapercibido. Y es que el artículo 463, en su disposición adicional cuarta, establece la suspensión de los plazos procesales, ¿de acuerdo? Pero estableciendo una serie de excepciones, ¿de acuerdo? Ahí las tenéis, las excepciones: habeas corpus, guardia, detenidos, que no presos, Las causas con presos, salvo lo que haya determinado cada uno de los jueces, no están suspendidas per se por lo que diga, por la declaración del estado de alarma, las órdenes de protección, vigilancia penitenciaria y medidas cautelares sobre la mujer en los juzgados en materia de violencia sobre la mujer o menores, ¿de acuerdo? Sin embargo, la disposición adicional quinta, que regula no la parte procesal, sino la parte sustantiva, contiene una perturbadora disposición, porque dice que los plazos de prescripción y caducidad de cualquier acción y derecho también se tendrán suspendidos. Y aquí no establece excepción alguna. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, siguiente, pues que evidentemente rápidamente alguien ha dicho, bueno, si el plazo para la interposición de una denuncia que yo pueda tener no está suspendido, esto significa, al contrario sensu, que el delito va a tardar el tiempo que dure el estado de alarma en volver a prescribir. Pero es que no es solamente eso, es que como ya hizo el Real Decreto 463-20, el Real Decreto Ley 1620 ha optado por el reinicio del cómputo de los plazos, ¿de acuerdo? Entonces esto, bueno, pues parece como que esto en la interpretación más forzada significa que todos aquellos delitos que no habían prescrito cuando se declaró el estado de alarma tendrían que volver a contarse el plazo completo de prescripción. Bueno, yo entiendo que esa solución en ningún caso es la correcta, ¿de acuerdo? En primer lugar, porque no nos encontramos en sede de acciones y derechos, nos encontramos en sede de extinción de la responsabilidad penal, artículo 131 del Código Penal, distinto, que no tiene nada que ver con cuando yo puedo denunciar o puedo dejar de denunciar un delito. Esos son dos cosas distintas. En segundo lugar, sería una aplicación retroactiva contra reo, es decir, esto perjudicaría a las personas que hayan podido cometer un delito, ¿de acuerdo? Y, por entenderme mucho, el Tribunal Constitucional, la doctrina que ha establecido, llegando a decirlo con estas palabras, es que no prescribe la acción para perseguir el delito, sino que lo que prescribe es el delito mismo. Es decir, no se trata, cuando un delito prescribe, no es que no se pueda perseguir, es que el delito ya en sí mismo no existe, se ha extinguido la responsabilidad. Y de hecho, en aquellos casos en los que el tema es meridianamente claro, pues estamos acostumbrados a que en los casos de prescripción los procedimientos se archiven en instrucción y que no tengamos que ir a un juzgado de lo penal a que el juez, entrando en el fondo, nos diga que efectivamente eso es así. Y como consecuencia, de hecho, el Tribunal Constitucional defiende que es una institución de derecho material,
¿de acuerdo? Y que requiere una ley orgánica para su desarrollo, como todas las, como el derecho penal en general. Bien, entonces, ¿qué sentido tiene esta disposición? Bueno, pues luego lo veréis, hay unos autores que son magistrados del Tribunal Supremo, que lo que sostienen es que lo que se ha interrumpido es el plazo para contar con la interrupción de la prescripción. Siguiente, que os pongo, por si no estáis muy familiarizados, que alguno puede que no lo esté, os pongo un poco en el tema. Resulta que hace ya una serie de años el Tribunal Constitucional apreció que la prescripción era una cuestión de derecho material, cuando el Tribunal Supremo había venido sosteniendo siempre que era una cuestión de derecho procesal. Esto significa que al ser una cuestión de derecho material podía ser un derecho fundamental y que sin embargo si fuese una cuestión procesal, lo digo grosso modo, no me, si hay algún constitucionalista que me perdone, pero que era una institución de derecho procesal. Esto provocó en su día un fuerte enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y a resultas de ello la Ley Orgánica del año 2010, que modificó el Código Penal, pues vino a introducir una serie de vías intermedias. ¿Cuál es la vía intermedia? Pues la vía intermedia es que si yo presento una denuncia dentro del plazo de prescripción, bueno, falta otro dato más, el Tribunal Supremo entendía que bastaba con la interposición de la denuncia y el Tribunal Constitucional entendió que no bastaba con la interposición de la denuncia, sino que era necesario que esa denuncia diese lugar a una resolución judicial motivada que dirigiese la acción contra una persona concreta y ésta le fuese notificada. De manera que de la concepción procesal del Tribunal Supremo se pasó a una concepción material del Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo la ley del año 2010? Bueno, pues tirar por el camino en medio. Si una denuncia se interpone dentro del plazo de prescripción que establece el Código Penal, se le da al juzgado un periodo de 6 meses para que en esos 6 meses pueda dictar una resolución motivada que sea notificada al presunto infractor o delincuente. Y si efectivamente se le notifica, tiene efecto sanador y la denuncia se ha presentado en plazo y no ha prescrito, mientras que de la otra manera no. Esto pues tiene especial importancia en que, bueno, pues en algunos delitos que siempre llega tarde la Administración de Justicia, delitos contra el medio ambiente, algunos delitos contra el orden socioeconómico, delitos cometidos, delitos privados en los que el particular se resiste a denunciar hasta que ya no tiene más remedio, y también en la delincuencia de bagatela, es decir, las infracciones prescriben al año, por no decir que los delitos leves, o sea, los delitos leves prescriben al año y los de menores en el plazo de 3 meses. Entonces, conforme a la interpretación que hacen estos dos autores y que yo entiendo que bueno, que en principio pues puede ser correcta, la situación es como el ejemplo que os pongo ahí. Si una denuncia se hubiese interpuesto el día 31 de enero, 6 meses, pues terminaría el 31 de julio. Si en ese plazo se dicta una resolución motivada, el delito y se notifica, el delito no ha prescrito, y si no se notifica o no se dicta porque se decrete un auto de inadmisión o por cualquier otro motivo, pues entonces el delito habrá prescrito. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues lo que ocurre ahora es que, como el Real Decreto Ley 1620 ha optado por el reinicio de los plazos, pues ahora, cuando se levante el estado de alarma, dispondremos de un nuevo plazo de 6 meses. Ahí os hago la cuenta, suponiendo que el estado de alarma se levante el 24 de mayo, una denuncia presentada el 31 de enero tendrá hasta el 31 de noviembre para que se dicte una resolución motivada que dirija el procedimiento contra una persona concreta y se le notifique. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto pues creo que también es un poco aventurado, en el sentido de que, bueno, veremos a ver
por dónde salen los tribunales y que, por supuesto, como tenemos tantos, pues seguro que hay discrepancias y criterios. Siguiente. Bueno, ahí os pongo una referencia de cuáles son las principales fuentes bibliográficas con las que he contado, y con esto digamos que doy un poco por cerrado el tema que es específico del Real Decreto, ¿de acuerdo? Siguiente. Sin embargo, creo que este estado de alarma va a afectar también a una cuestión general del derecho penal, y es que bueno, todos sabemos que existe una tradicional y atávica agravante, que es la de disfraz, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo queda ahora esto? Que prácticamente nos están obligando a ir por la calle. Bueno, prácticamente no. En los transportes públicos es obligatorio y escuchamos voces que dicen que hay que optar por la denominada solución asiática, que es llevar mascarilla siempre, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente, la normativa concreta, por lo menos la más reciente, es la orden del Ministerio de Transporte 384-2020, ¿de acuerdo? Que dice que la mascarilla que cubra la nariz y la boca es obligatoria en los transportes de autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo, ¿de acuerdo? Y que incluso obliga en los transportes privados particulares, ¿de acuerdo? Pues a la obligación de llevar mascarilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo, pero no solamente eso, siguiente, sino que además en los antecedentes de esta orden, ¿de acuerdo? No me atrevería a llamar la exposición de motivos, pues dice que la recomendación de la OMS es que es la necesidad de minimizar estos riesgos con alto potencial de contagio en todos los lugares cerrados y lugares públicos con gran concentración de personas. Esto fácilmente es cualquier centro comercial, ¿de acuerdo? Entiendo que es cualquier centro comercial, no digo ya el día que no o a cualquier otra concentración de un concierto, con las posibilidades de que allí se monte una pelea o cualquier otra circunstancia. Entonces creo que lo que es la agravante de disfraz va a tener que ser reinterpretada. No creo que vaya a desaparecer. Entiendo que la utilización del casco, por ejemplo, pues seguirá entrando plenamente en la agravante de disfraz, ¿de acuerdo? Pero que lo que es el casco de motocicleta, quiero decir, pero que lo que es la utilización de la mascarilla, pues evidentemente no va a poder ser sancionada. Bueno, pues muchas gracias, espero no haber sido pesado, ¿de acuerdo? Vuelvo al chat para ver qué es lo que habéis estado diciendo y muchas gracias por la atención que me habéis podido prestar. Lamento en fin, el estado informático en el que me encuentro hoy, no sé, es fácil echarle la culpa a las condiciones atmosféricas, ¿de acuerdo? Y nada, quedo a vuestra disposición para que tanto Juan Carlos como yo pues intentamos reconducir las intervenciones vuestras y aclarar aquello que seguro que me he explicado mal. Gracias a todos. Javier, muchas gracias. Ha suscitado interés. Hemos estado aquí por el chat un poco compartiendo a la par que tú ibas lanzando conceptos y lanzando ideas. Hemos estado compartiendo. Tengo algunas cuestiones para ti. Para todos. Y las compartimos un poco con los compañeros por el cauce del chat si todos queréis. Bueno, hay una cuestión que ha sido interesante para todos, desde que los compañeros que los veo que tienen mucho interés en la materia han estado también leyendo. Javier, he compartido con ellos aquí en el chat algunos de los links que nosotros hemos manejado para tomar información y, bueno, básicamente lo que en primer lugar lo que suscita bastante interés es la posibilidad de que algunos de los derechos fundamentales restringidos en el artículo 7 del decreto de estado de alarma pudieran llegar a ser considerados inconstitucional, más allá de que hayan pasado o no por el filtro parlamentario, en la medida en la que, bueno, como muchos autores están diciendo, pues no ha habido una limitación de derechos, sino una suspensión total.
Yo no creo que sea una cuestión meramente semántica, como otros muchos dicen. Es una cuestión de calado y desconocemos si el Tribunal Constitucional va a tener la suficiente valentía como para abordar este asunto de una manera estricta y rigurosamente jurídica. Pero la verdad es que yo con la mayoría de juristas con las que he compartido algo que parece tan obvio, he compartido con bastantes magistrados y con bastantes magistrados con los que tengo la ocasión de conocer y hablar con ellos y compartir ideas en otros foros académicos. La cuestión está en que parece bastante evidente que en algunos de los derechos, ¿no? En algunos de los derechos que nos han limitado ha habido una plena suspensión. Tiene más que ver, sobre todo, con la época del confinamiento duro y las restricciones a libertad de ambulatoria. Bien, en resumen, sí, Javier, tu opinión al respecto, si esto fuese declarado inconstitucional por mor de no haber sido adoptado bajo la fórmula del estado de excepción, con su consecuente vulneración de derecho fundamental, ¿qué consecuencias podría tener tanto en el ámbito sancionador, en los procedimientos incoados, en las propias detenciones que se han practicado, en el curso y devenir de los procedimientos penales? Javier. Sí. Un momentito, a ver si que ha vuelto a las andadas. Javier, se te escucha perfectamente, aunque no se te vea el vídeo, pero escucharte te escuchamos. Puedes hablar. El día de Gloria. Siempre pasa algo. Ya, pero... A ver, parece que yo sí me veo, pero... Javier, ya sí se te escucha y se te ve. Vale, venga. Continúa con las preguntas. Repíteme lo último, que no... Básicamente, Javier, si el Tribunal Constitucional, a través del cauce del recurso de inconstitucionalidad directo que presentó el grupo parlamentario Vox, o a través del cauce que le puede llegar por cualquiera, que serán bastante más lentos, claro, por cualquiera de las vías en las que cualquier procedimiento, tanto administrativo sancionador como penal, accediese a un eventual recurso de amparo, imaginemos que algunos de los derechos restringidos, sobre todo el de libertad de ambulatoria, fuera declarado inconstitucional por mor del instrumento de estado de alarma y no de excepción. ¿Cómo influirían los procedimientos administrativos y penales en curso esa declaración? Hombre, yo en primer lugar creo que quizás el camino más rápido es que algún juez plantee la cuestión. Porque en principio, cuando pensaba que era de naturaleza administrativa, ¿de acuerdo? Pues entonces cabía la posibilidad de que el juez lo inaplicase. Pero dado que el Tribunal Constitucional le da rango de ley, el juez ya no puede dejar de aplicarlo y tiene que plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Yo creo que quizá ese es el camino más largo. ¿Que cómo afectaría la declaración de inconstitucionalidad? Desde mi punto de vista, las órdenes son ilegítimas y, por lo tanto, ya no cabe la desobediencia. Porque si resulta que, vamos a poner el ejemplo más claro, ¿no? No se puede salir y me cogen en un parque, ¿no? Todas estas personas que hemos visto en la tele que nos decían, están en la playa, están en un parque, están dando un paseo. Bueno, pues si yo estoy dando un paseo y el guardia me dice, oye, usted váyase a su casa, yo le digo, no me da la gana, yo creo que eso afectaría hasta el delito. Es más, la declaración de inconstitucionalidad, casi así sin estudiar, casi que permitiría una revisión sobre la condena penal. Porque es que se ha declarado la ley que sirve de base a la orden que me da el agente es nula de pleno derecho. Entonces yo entiendo que va a ser un castillo de naipe que, como al Tribunal Constitucional se le ocurra decir esto está mal hecho, va a ser un desastre total, un desastre total. A eso me refería en la introducción a la pregunta, si el Tribunal Constitucional va a tener, entre comillas, el valor jurídico de abordar una cuestión que a muchos juristas parece evidente. Tengo que decir que también hay juristas que entienden que no, o sea, que bueno, que
Sí, hay. Sigue. No, que la deficiente técnica legislativa utilizada por la Ley Orgánica 481, que verdaderamente deja muchísimo que desear. Pero bien, en cualquier caso, si el Tribunal Constitucional lo hiciera, pues efectivamente afectaría no solamente los procedimientos penales en curso, sino a todos los procedimientos administrativos sancionadores que se han incoado y además, imaginaos, ha habido detenciones, y ha habido prisiones provisionales, generaría una suerte de derechos indemnizatorios por la responsabilidad patrimonial, en este caso sería por el cauce del Estado legislativo, no por el cauce de la responsabilidad patrimonial por la privación de libertad que todos hemos utilizado muchas veces. Pero yo sí que creo, Javier, no sé si está de acuerdo conmigo, con un consejo que podemos dar a los compañeros o que nos podemos dar todos a nosotros mismos, es que cuando tengamos que abordar ahora recursos administrativos, algún compañero ha preguntado aquí por las multas en los bares, han preguntado por las multas que se han puesto en los controles. Bien, un consejo que podemos dar quizás a los compañeros, o un consejo que nos podemos dar todos, es que ante la seriedad del planteamiento de la posible inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto de estado de alarma, fundamentemos nuestros recursos administrativos, fundamentemos nuestros recursos en el orden penal, vayamos elevando la denuncia o la queja del vicio de vulneración del derecho fundamental, que como todos sabéis hay que hacerlo en todas las instancias donde vayamos actuando. Vamos a elevar esa queja de vulneración del derecho fundamental en ejercicio de nuestro derecho de defensa. Por sí, el Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a trámite, ya le ha dado trámite de urgencia la admisión, lo acabo de ver ahora, Javier, aquí en uno de los links, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite ya el recurso de inconstitucionalidad que ha planteado el grupo parlamentario Vox, ¿no? Bueno, pues mantengamos vivos el derecho a través de la vía que tenemos a mano los abogados en el ejercicio del derecho de defensa, porque son los recursos en la instancia en la que cada uno nos encontremos. Pues si un defendido nos va a traer que ha sido propuesto de sanción y en trámite de alegaciones, en expediente sancionador, oye, aprovechemos el primer trámite para alegar la nulidad de la norma de cobertura de la propuesta de sanción, recúrrase en alzada y debe ser contencioso. En el orden penal utilícese el recurso de reforma, o sea, denúnciese la vulneración del derecho fundamental en todos los trámites y en todas las instancias, porque es un requisito que, como todos sabéis, luego el propio Tribunal Constitucional nos echa en cara a los letrados de que no hemos denunciado el vicio y no hemos mantenido vivo el derecho en las respectivas instancias. Yo en ese sentido creo que tiene que ser el pie de entrada. O sea, la forma de las primeras alegaciones tienen que ser la vulneración de derechos fundamentales en todos los, fundamentalmente desde mi punto de vista, dos. Uno, el estado de alarma no es el correcto porque se ha suspendido el derecho, y dos, si el estado de alarma es el correcto, esto ha sido excesivo. No se ha limitado el derecho, sino que se ha suspendido de una manera total y absoluta, porque, insisto, nos ha afectado a todos los que no nos dedicaban, a todos los que no tenían una profesión esencial. Es decir, se han parado, no sé, vamos a calcular cuántos ERTE se han presentado, vamos a calcular cuánta gente no está en la encuesta de población activa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todas estas personas, es a las que verdaderamente les ha afectado el derecho. ¿Se puede entender que afectar la libertad deambulatoria puede ser la mitad de la población española? Yo entiendo que no. Yo entiendo que eso es una suspensión del derecho. Hay un compañero, Miguel Ángel Vega Fernández, no tengo el gusto de conocerte, Miguel Ángel, porque el caso, bueno, nos conoceremos en algún otro foro personalmente. Miguel Ángel Vega te formula una pregunta que te la voy a leer. Nos dice: el artículo 1.4 de la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, se está refiriendo nuestro compañero a la ley, lógicamente, 481, establece que la declaración de estos estados no interrumpirá los poderes constitucionales del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Y reflexiona el compañero: en la práctica, la declaración de este estado por el Real Decreto 463/2020 supone, en la práctica, la paralización cuasi total del Poder Judicial al 99%. ¿Sería, por tanto, constitucional la declaración del estado de alarma limitar el ejercicio de un poder del Estado como se ha hecho? Aquí, si me permite, Javier, sí, responda yo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, esto es un tema que yo, en cuanto salió el estado de alarma, me llamó muchísimo la curiosidad ver si verdaderamente el poder ejecutivo
y luego visado por el Poder Legislativo, podían disponer de las agendas del Poder Judicial. Evidentemente, nos encontramos ante un estado en el cual los poderes, afortunadamente, están separados con rango constitucional y legislativo en las agendas del Poder Judicial, en lo que a tu pregunta, en esa paralización cuasi total del Poder Judicial. Bien, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo creo que el Poder Judicial no ha querido abrir un enfrentamiento directo con el Poder Ejecutivo. Pero si te fijas, Miguel Ángel, lo que han hecho, te animo a que te metas en la página web del Consejo General del Poder Judicial y fíjate que cada vez que ha salido un decreto de estado de alarma o una prórroga o una norma que incide en la agenda del Poder Judicial, el Poder Judicial ha dictado un correlativo acuerdo propio, su poder gubernativo de autorregulación, regulando exactamente la misma materia. Es decir, es como si tú tuvieras toda la razón en la pregunta que hace, hasta el punto que es tan como tú sugieres que el propio Poder Judicial ha tenido que salir al paso y dictar, mediante los acuerdos de comisión permanente del Poder Judicial que podrá regular, pues un acuerdo prácticamente mimético con el que se concedía en el estado de alarma, tanto en paralización y suspensión de términos y plazos procesales, como en la reanudación de los plazos procesales, como en la prescripción. Es muy interesante tu pregunta, porque yo creo que verdaderamente es como tú dices, pero en la práctica no va a tener trascendencia, porque como te digo, el Poder Judicial le ha echado un capote, en este caso al Poder Ejecutivo y su referendo por el Legislativo, y ha, entre comillas, hecho propio el acuerdo, con lo cual ahí no hay casus belli, ahí está el asunto resuelto. Pero vamos, tu pregunta es muy buena porque es como tú dices, pero insisto, no va a tener, en mi opinión, en mi modesta opinión, no va a tener chicha de discusión porque lo ha resuelto la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial haciendo propios los acuerdos. Yo, si me permites, estoy completamente de acuerdo contigo, pero además creo que quizás la naturaleza del conflicto es lo que ha favorecido esta autorregulación o esta función por parte del Poder Judicial del planteamiento del Ejecutivo. Es decir, vuelvo a lo de antes, no es un problema de orden público, es un problema sanitario. Entonces, si el Poder Judicial no hubiese hecho eso, se hubiese tenido que enfrentar a unos problemas de personal gordísimos. ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos que los juzgados han estado funcionando a menos de un tercio de la plantilla, ¿de acuerdo? Y que ahora, con motivo de la desescalada, pues se empieza a plantear la posibilidad de que vaya la mitad, un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el Poder Judicial, por la naturaleza del conflicto, ha decidido no buscarlo y, para evitar problemas, asumir los planteamientos del Ejecutivo uno detrás de otro, como muy bien ha dicho Juan Carlos. La verdad que el debate es muy interesante porque verdaderamente yo estoy de acuerdo con el planteamiento inicial del compañero, perdóname que se me ha ido tu nombre, compañero Miguel Ángel Vega Fernández, porque verdaderamente yo me planteo qué hubiese sucedido si el Poder Judicial no hubiese dictado esos acuerdos en comisión permanente, qué capacidad coercitiva o qué vis compulsiva hubiera tenido en este caso el Poder Ejecutivo para exigir al Poder Judicial la paralización. Y yo mi opinión es que ninguna. Es que si los acuerdos del órgano de gobierno de los jueces no hubiese sido posible ejecutar bajo ninguna de las circunstancias del estado de alarma una injerencia en el actuar y devenir de la función jurisdiccional como poder independiente. Y por eso el debate es rico, el debate es rico. Lo que pasa es que, honestamente, no es una trascendencia práctica en la medida en la que ha sido todo hecho propio por el propio Poder Judicial, con lo cual ha subsanado, o más que subsanado, ha hecho lo correcto desde una buena técnica, en este caso gubernativa, en el ejercicio de la regulación del Poder Judicial, ¿no? Que, como todos sabéis, corresponde al Consejo. Había más cuestiones, había alguna otra cuestión, yo creo que me parece que tenemos hasta las 8. Había alguna otra cuestión en referencia a la prescripción. La prescripción, no os olvidéis que, más allá de que, bueno, ayer, como bien ha contado Javier,
no se va a ver afectado por esa disposición adicional cuarta del estado de alarma, porque hay quien ha llegado a decir, hay quien ha llegado a decir que esa disposición adicional cuarta interrumpía los plazos de prescripción de los delitos. Yo, para mí, es un debate que no se sostiene, es decir, es imposible. El Tribunal Constitucional, hace ya tiempo, bueno, hay una sentencia de referencia que tengo en mente de 2005, el Tribunal Constitucional hace muchísimo tiempo que dijo que los plazos de prescripción son plazos de derecho penal sustantivo, no son plazos procesales, no son adjetivos. Al ser un plazo penal sustantivo, la prescripción, como todo el mundo sabe, no se va a poder modificar por una norma con rango de ley ordinaria. Esto al hilo de una compañera que se llama Carmen, que muy atinadamente también nos apuntaba a esta cuestión. Ninguna ley orgánica va a poder regular materia ninguna ley ordinaria va a poder regular materia de ley orgánica. Es imposible. O sea, ahí está la fuente de la jerarquía normativa, que también tiene rango constitucional. Pero es que en este caso, fijaros bien que hablamos de otro derecho fundamental concernido, que es el principio de legalidad penal del artículo 25, que tiene rango de derecho fundamental, por estar engarzado en el título y capítulo en el que está. De modo que, si mediante ley ordinaria se modifican preceptos sustantivos reservados a la ley orgánica, estamos hablando de una vulneración del principio de legalidad penal reservado por el artículo 25 y tendría alcance constitucional e interdicción por el Tribunal Constitucional. Con lo cual, evidentemente, creo que a ningún jurista, en este caso aplicador de la justicia, se le va a poder ocurrir sostener que los plazos de prescripción de los delitos se han visto afectados o interrumpidos por estos instrumentos del estado de alarma. Ahí creo que todos podemos estar bastante tranquilos. ¿Tú te lo ves así, no, Javier? Igual, yo lo veo igual. Para mí la legalidad penal es de naturaleza orgánica y no se puede modificar ni siquiera por un Real Decreto Ley. Quiero decir, hay que tener en cuenta que la dicción del Real Decreto Ley 1620 es la misma que en principio que la del Real Decreto 463-20, ¿de acuerdo? Pero, aún así, diga lo que diga, yo entiendo que no es posible porque hace falta una ley orgánica para modificar todo aquello que significa que una persona se puede haber afectado por una pena privativa de libertad. O sea que yo lo veo claro, vamos, meridiano. Hay un tema, Javier, hay un tema que no hemos tocado, que me atrevo a sacar en los minutillos que quedan. No sé si creo que tiene muchísima actualidad, sobre todo para los compañeros que no nos dedicamos al penal. Este tema no lo hemos tocado y acabo de caer así a modo de flash. Tiene que ver con el artículo 324, el tan criticado y afamado artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el de la duración de los plazos máximos de instrucción. Ha habido también una discusión sobre si esta formulación de suspensión y término de plazos procesales va a afectar al artículo 324 porque además, no me acuerdo en cuál de los decretos de prórroga, han aclarado en una disposición que todos los términos y plazos suspendidos van a empezar a contar desde cero, desde la cesación del estado de alarma. Entonces, rápidamente, la Fiscalía son los primeros haters del artículo 324. Han sacado una instrucción, la Fiscal General del Estado ha sacado una instrucción diciendo que orden a todos los fiscales de que se interprete y entiendan y defiendan que todos los procesos en diligencias previas, en fase de instrucción o sumario, según se encuentre, que le haya transcurrido el plazo del artículo 324, no que haya transcurrido, perdón, que estén en curso de correr el plazo del 324, que se pongan los contadores a cero y comiencen otra vez a contar. Fijaros la salvajada, es decir, es una desnaturalización, una abrogación por la vía de los hechos y de disposición adicional de un precepto del calado que es el 324. A ver, aquí me entra una pregunta de María Navarro García, que nos dice, me gustaría reiterar la pregunta del compañero Jesús Hepburn. Buenas tardes. En primer lugar, dar enhorabuena a Javier por la ponencia tan ilustrativa y práctica que nos está regalando. Parece que muchos bares están recibiendo denuncias por incumplimiento de medidas de aforo en relación con los ciudadanos que están consumiendo en ese bar. ¿Podrían ser denunciados? ¿Habría suficientes elementos de juicio para que esta denuncia y consiguiente multa prosperase? Muchas gracias. Se sale un poco del tema, María, pero bueno, si Javier se atreve, Javier. Bueno, yo
Hombre, yo en principio creo que la vigencia del aforo, el mantener el aforo es cosa del dueño. Habría que ver exactamente cómo está redactada la que ahora mismo no lo tengo a la mano. Habría que ver exactamente cómo está redactada esa regulación de los aforos, ¿de acuerdo? Pero yo en principio me inclino porque el que tiene la obligación de respetar el aforo es el dueño del bar. También, por otro lado, por ejemplo, porque a diferencia de, por ejemplo, de la ley del tabaco pone obligaciones personales a los ciudadanos para que no fumen en determinados espacios. Sin embargo, aquí lo que recuerdo así, grosso modo, es que lo que se permite es abrir siempre que se respete una parte del aforo. Entonces, yo no sé cuál es el aforo del bar. El aforo del bar, en principio, lo sabe el aforo del bar lo sabe el dueño, ¿sabes? Si en su licencia municipal pone que tiene 6 mesas, pues el 50% son 3. Si pone 4 a 2 metros de distancia, yo no tengo por qué saber cuál es la licencia de veladores que tiene el bar. Entonces yo en principio, y con todas las cautelas y así como a pecho descubierto, pues yo en principio me inclino por pensar que es cosa del dueño del bar y no de los ciudadanos que nos estamos tomando allí la consumición, que entiendo que no tiene por qué saberlo. Yo me atrevo a verlo como Javier. Si os fijáis bien, el hecho sancionador básicamente estaría en un desplazamiento no autorizado, en la medida en la que a todos se nos ha autorizado desplazarnos en la fase 1 a vernos con nuestros familiares y ir a los bares y restaurantes. Si tú llegas a un local de restauración y ves unas mesas puestas en la puerta, en principio, si no tienes más información, has de confiar que el hostelero esté cumpliendo con la norma. En esa confianza legítima que el ciudadano puede tener en que el hostelero cumpla con la norma y el desconocimiento que tiene de cuáles son sus licencias de valador y sus aforos máximos. Hombre, en principio eso no nos ha complicado con una denuncia de la policía local o de la Policía Nacional o ahora bajo estado de alarma pudiere prosperar. Pero un poco ya sería muy casuístico. Yo creo que sería verdaderamente casuístico. Y después, respecto al tema que estaba tratando Juan Carlos del 324, yo ya lo mismo, quizá en el argumento, la asociación de los fiscales, no la asociación, los fiscales inmediatamente han pedido que por favor que el contador se ponga a cero y que todos los delitos hay que volver a, lo cual nos lleva probablemente nos lleva a la necesidad de volver a dictar el auto de prórroga, porque claro, si el plazo hay que volver a contarlo, habrá que volver a decretarlo, ¿de acuerdo? Y pues como tantos otros temas que tenemos aquí, me parece que con 50 audiencias provinciales vamos a tener todo tipo de criterios como para que hasta que esto no llegue al Tribunal Supremo, no nos podamos sentir tranquilos de que verdaderamente cuál es la solución final que nos van a dar a todos estos problemas que gracias a vosotros estamos hoy aquí discutiendo. Pues muy bien, compañeros, ya ha llegado la hora límite, según nos habían marcado. Yo os agradezco a todos muchísimo, los compañeros que han estado aquí oyéndote, Javier, en tu nombre y la sección de formación del colegio, el interés y la participación. Y a ti, Javier, te agradezco muchísimo la ponencia interesantísima, brillantísima. A mí particularmente me ha resultado muy interesante y creo que no hemos dejado de tocar nada de las preguntas de los compañeros. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, gracias a ti, Juan Carlos, por prestarte y por la colaboración por la ayuda que me has aportado en la realización de la ponencia, y gracias al colegio por permitirnos este vehículo para, aunque nosotros no nos expongamos a todo el contenido de la conferencia que hemos tenido hoy y nos quedemos en casita y no provoquemos a la gente de la autoridad para que nos ponga una multa, pues por lo menos que tengamos alguna herramienta para que nuestros clientes salgan lo mejor pagado posible. Muchas gracias a todos. Pues muy bien, compañeros, nos despedimos, un fuerte abrazo y hasta la próxima sección de la formación de nuestra sección, para la redundancia. Gracias.